legislativos y prácticas parlamentarias. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se autoriza se inscriba en el muro de honor de la sala de sesiones en letras doradas el nombre de José González Echeverría. Tiene el uso de la palabra el diputado Raúl Ulloa Guzmán, autor de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. El que suscribe, diputado Raúl Ulloa Guzmán, diputado de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Zacatecas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 49, 50, fracción primera, 52, fracción segunda, 53 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, los artículos 95, fracción primera, 96, 97, 98 y 99 de su reglamento general, someto a la consideración de este honorable Congreso la iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente exposición de motivos. México es una nación rodeada de mitos, símbolos, signos e historia. Es un pueblo creado por el mestizaje, no solo de razas, sino de costumbres, tradiciones, religiones y cosmovisiones. Nuestra historia da muestra de la lucha de hombres y mujeres que forjan un Estado que permita la realización plena de los individuos mediante su derecho natural a la vida, a la salud, la educación, la propiedad, entre otros. El diccionario de la Real Academia Española define a la patria como el lugar, el pueblo, ciudad o región en la que se ha nacido. Sin embargo, no podemos olvidar que el término patria está íntimamente ligado al vínculo con la tierra, al lazo que une al hombre con el espacio físico donde se nace, crece o donde se desarrolla. Por esta razón, el patriotismo está asociado al sacrificio y a la defensa. Esta ligadura entre el hombre y la tierra, así como la idea de inmolación, se ha manifestado en todos los tiempos y en todos los pueblos. Al respecto, el poeta alemán Hölderlin, en su obra Imperión, describe el pacto juramento entre el hombre y la tierra de la siguiente manera: y abiertamente consagremos nuestros corazones a la tierra grave y doliente, y con frecuencia, en la noche eterna, prometámosle que la amaremos fielmente, sin olvidar su pesada carga de fatalidad. Quienes estudian la historia de nuestra nación dan muestra de los combates ideológicos, políticos, sociales, económicos y militares que se han emprendido en la búsqueda de la construcción de nuestras instituciones y por ende de nuestra nación. Max Weber señala que la construcción de la nación está ligada a un mito de carácter mesiánico donde un grupo de intelectuales, personas que en razón de su peculiaridad tienen acceso a ciertas realizaciones denominadas valores culturales y que por eso se adjudican la conducción de una comunidad cultural. Desencadenaron una revolución cultural, epistemológica y política en el México posterior a la Declaración de Independencia. Estos hombres intentaron transformar el marco simbólico, jurídico y económico dentro del cual los individuos se identifican con la realidad social, cultural, administrativa, política y económica. Este proceso de conformación de Estado-Nación lo vivió México y Zacatecas en el siglo XIX. Fue necesario construir la historia, las instituciones, las ideas, las prácticas, así como la forma de gobierno. Para algunos autores, como Marcelo Carmagnani, este proceso fue de occidentalización, en el cual se dio un intercambio político, social, jurídico, administrativo y cultural entre los americanos y los europeos. La construcción de la nación abarcó varios aspectos. Una de las primeras tareas fue construir un cuerpo legal que regulara y estableciera las bases de la nueva nación, y así nacieron los grandes ordenamientos jurídicos
que fueron fruto de la lucha de ideales. Al respecto, Gaetano Mosca explica que la trascendencia e importancia de la clase política que ostenta el poder radica en la importancia de la Constitución que ella elaboró. Tiene para su pueblo y para ello la Constitución es el reflejo del triunfo de un determinado grupo con ideas, intereses particulares y concretos que utiliza la tribuna para expresar el poder. La historia debe reconocer el papel que varios hombres y mujeres tuvieron en la edificación de nuestro país y nuestra entidad. Para Thomas Carlyle, el relato de lo que ha hecho el hombre en el mundo es en el fondo la historia de los grandes hombres que aquí trabajaron. Fueron los jefes de los hombres, los forjadores, los moldes y en un amplio sentido, los creadores de cuanto ha ejecutado o logrado la humanidad. Es decir, debemos brindar un homenaje a quienes forjaron nuestras instituciones, nuestra nación y nuestra entidad. Este es el caso de José González Echeverría. Antes de comenzar la década de los años 30 del siglo XIX, inició en el estado de Zacatecas el gobierno de Francisco García Salinas, guiado por la corriente federalista. Una de las finalidades de García Salinas fue aumentar la productividad económica de la entidad. Por ello, recurrió a la explotación de 3 ramos esenciales: la minería, la manufactura y la milicia. Lamentablemente, la industria argentífera no fue proceso fácil. La regeneración minera necesitó una inyección monetaria que estaba fuera de los alcances de la entidad zacatecana. Harry Cross expone como factores de la depresión minera los siguientes: la coyuntura entre la metrópoli español y sus colonias, ambas interactuaban comercialmente productos y capitales necesarios tanto para el lugar como para el otro. También el retiro de los inversionistas españoles. Asimismo, el cierre del fondo minero. En esta época, el entorno de la minería no fue más óptimo. Sin embargo, en la Administración Nacional se propuso reivindicarse con la iniciativa privada, decretando el 20 de febrero de 1822 que todos los gravámenes que tuvieran las platas durante el periodo colonial fueran suspendidos, adjudicándole solo el 3% del valor de la plata. La clase política zacatecana apoyó las políticas de Francisco García Salinas, aceptando el régimen federalista, por lo que se optó por no seguir el decreto nacional del 3%. Así que se decretó en la entidad en fecha del 22 de julio de 1832 que todas las minas del territorio zacatecano solo se aplicaría un 2% del valor de la plata. Se podría interpretar que García Salinas no obedeció el decreto de la Federación, pero tal vez el gobernador pensó sería una tarea difícil convencer a los inversionistas, debido a los conflictos independentistas que habían pasado, por lo cual optó otorgarles mayores facilidades a las personas que quisieran invertir en las minas zacatecanas. Estas políticas favorecieron el desarrollo económico de Fresnillo. La economía fresnillense fue descendiendo en el siglo XVIII por las dificultades que presentaron en el ramo minero, en el que se debió a los inundamientos de las minas y la falta de la tecnología adecuada para desaguarlas, lo que fue generando un desinterés por la inversión de las minas de Fresnillo. Sin embargo, después de la Guerra de la Independencia, la producción de minerales en Zacatecas no reflejó datos negativos por el conflicto armado. Todo lo contrario, Quebradilla, Betagrande y Fresnillo volvieron a tener una explotación argentífera positiva. El Congreso del Estado de Zacatecas le autorizó a Francisco García Salinas un financiamiento de 150,000 pesos en el año de 1830, con el objetivo de reanudar la actividad minera en Fresnillo de las minas que había quedado abandonadas. Sin embargo, no fue suficiente la inversión. Se necesitó comprar maquinaria de vanguardia para la extracción de minerales, a lo que García Salinas optó por la compra de bombas Cornish, que fueron máquinas de vapor que sirvieron para desaguar las minas. Esta propuesta fue apoyada por el Congreso del Estado de Zacatecas y aprobada el 28 de diciembre de 1833. Dichas bombas fueron mandadas desde Inglaterra. Después
fueron paradas un tiempo en la aduana del puerto de Veracruz, lo que se reflejó en la fecha que llegaron las bombas a Fresnillo para el año de 1836. Para el año de 1837 llega a Fresnillo el empresario José González Echeverría, quien quedó a cargo de la Compañía Mexicana Zacatecana, empresa que rentó la concesión de las minas del Proaño de Fresnillo al gobierno del estado de Zacatecas. El liderazgo de González Echeverría en la empresa fresnillense se vio reflejado en los buenos resultados. Por ejemplo, en el año de 1843, la Compañía Mexicana Zacatecana consiguió generar la mitad de la plata en el estado. La preocupación de González Echeverría por la capacitación de los trabajadores de las minas lo llevó a edificar la Escuela Práctica de Minas y Mitología de Fresnillo en el año de 1853, lo que hoy conocemos como el Museo de Minería Napoleón Gómez Hado. José González Echeverría nació el 26 de noviembre de 1806 en Veracruz. Su padre fue Ángel González, quien había sido regidor y comerciante en la zona del puerto. Su madre, Florencia Echeverría, matrimonio que procreó 8 hijos. José González Echeverría sería inversionista de la Casa Comercial Agüero, donde se asoció con Miguel Busch, Francisco Agüero y su hermano Ángel González Echeverría. Uno de los negocios de dicha empresa fue invertir en la compañía aviadora minera zacatecano-mexicana, en la cual González Echeverría fungió como director administrativo de las minas del Proaño en el año de 1837. La presencia de José González Echeverría en Fresnillo fue de suma importancia para su desarrollo, debido a que siguió hasta cierto punto con la tendencia que había manejado Francisco García Salinas, es decir, impulsar el trabajo de las minas fresnillenses. Fue un hombre respetado por grandes intelectuales y luchadores de la época. En las siguientes líneas se refleja la opinión de Guillermo Prieto hacia José González Echeverría. El saber y el tacto de don José González Echeverría, rubio, cegatón, de patilla espesa, breve en palabras, regido en el mando, don Pepe Echeverría, que en México no pasaba de un rico estimable de la mejor sociedad, en Fresnillo era administrador inteligentísimo, minero experto, padre de los pobres y sin igual educador de la juventud. Y hago reminiscencia porque la negociación sustentaba un colegio para estudios técnicos y prácticas donde aprendieron jóvenes muy notables y distinguidos en la ciencia y administración de las minas. No solo Guillermo Prieto se percató de las habilidades de José González Echeverría en cuestiones administrativas. Manuel Paino también pudo visualizar el trabajo de nuestro hombre, debido a que ambos entablaron una amistad a finales de los años 30 y principios de los 40 del siglo XIX. Lapso temporal en el que Paino fue secretario de Hacienda a nivel nacional y durante su gestión creó la Junta de Crédito Público, la cual fue conformada por 6 individuos, todos ellos grandes prestamistas. Entre ellos se encontró González Echeverría con el cargo de secretario del grupo antes mencionado. Con el tiempo, se fue dando a conocer en el estado de Zacatecas la figura de José González Echeverría como un hombre de negocios que había sido capaz de hacer funcionar las minas del Proaño, sin dejar de lado la imagen humanitaria que desempeñó en el municipio de Fresnillo, lo que lo catapultó en el año de 1850 como candidato para gobernador del estado de Zacatecas. Sin embargo, el proceso electoral fue favorable para Luis de la Rosa. El resultado electoral para el cargo de gobernador no le favoreció a González Echeverría por un margen del 10.3%, debido a que nuestro personaje alcanzó un porcentaje solo de 34.7% de la votación y Luis de la Rosa adquirió un 45%. Sin embargo, Luis de la Rosa Oteiza no pudo aceptar el cargo de gobernador debido a que en esos momentos ejercía el puesto de diplomático mexicano en Nueva York, y fue así como José González Echeverría, debido a que fue el candidato con más votos después de Luis de la Rosa, asumió la titularidad de gobernador del estado de Zacatecas. El gobierno de José González Echeverría no duró todo el periodo constitucional,
debido a que sus responsabilidades con la Compañía Zacatecano-Mexicana, pero eso no fue un obstáculo para que siguiera con la intención de ayudar el entorno en el cual se desempeñó. Por ejemplo, el 24 de diciembre de 1852, José González Echeverría y el entonces juez de letras del distrito de Fresnillo observaron las malas condiciones que se tenían en la prisión de Fresnillo y por ende de los prisioneros. Por ello, solicitaron permiso al gobernador del estado para que la Compañía Minera Zacatecano-Mexicana se hiciera cargo de los gastos de la prisión y las necesidades de los reos con la intención de que estos trabajaran en las minas de dicha ciudad. La iniciativa de José González Echeverría se caracterizó por dar preferencia a la calidad humana, al mejorar las condiciones que se vivieron en su época, al mismo tiempo que buscó fortalecer la compañía y el desarrollo económico de la región. Entre los logros jurídicos, administrativos, legislativos y políticos que se alcanzaron durante el gobierno de González Echeverría, encontramos los siguientes. El 3 de octubre de 1851 se decretó en el municipio de Valparaíso, que el municipio de Valparaíso ostentara el término de Villa de Valparaíso. En el año de 1852 reformó la Constitución de 1832, la cual consistió en lo siguiente: elevar a rango de partidos a Calvillo y Nochistlán. Las personas que quisieran aspirar al cargo de gobernador tendrían que ser nativos de la federación o, en el caso de pertenecer a otra entidad, debería probar 5 años de vecindad, a comparación con la Constitución de 1832, que solo pedía 2 años de vecindad. Se incluía a eclesiásticos, militares con fueros y empleados de la federación para poder participar como candidato a gobernador. Ordenaba que no fuera suficiente solo la firma del gobernador en cualquier decreto, sino que debería de ir acompañada del secretario en turno. El vínculo que José González Echeverría tenía con Fresnillo era palpable. En todo momento buscó el bienestar social, humano y económico de esta región, como empresario, como gobernador y como jefe político. Con el pasar de los años, nuestro personaje fue reconocido a nivel nacional, lo que le valió la invitación del presidente Benito Juárez para tomar posesión del cargo de secretario de Hacienda el 6 de septiembre de 1861. El tránsito de González Echeverría por la Secretaría de Hacienda duraría solo hasta el mes de febrero de 1862. Sin embargo, eso no fue limitación para demeritar su aportación a nuestro país, debido a que a mediados de 1861 iniciaron las hostilidades de Inglaterra, Francia y España hacia la nación mexicana, debido a que el 17 de junio de 1861 se publicó en el Diario Oficial de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos que dejarían de pagar por un lapso temporal su deuda nacional. Esta medida originó que Inglaterra, Francia y España formaran la triple alianza con la finalidad de adquirir el valor monetario que la nación mexicana les dejó de otorgar, pactando con el Tratado de Londres, lo que en pocas palabras consistió en una invasión de los puertos y aduanas mexicanas por soldados de dichas naciones. Una de las estipulaciones de la Convención de Londres fue la de no adjudicarse terreno mexicano, para lo cual se redactaron 5 artículos, y citaremos el segundo artículo, que decía: las altas partes contratantes se comprometen a no buscar para sí, al emplear las medidas colectivas previstas por la presente convención, ninguna adquisición del territorio ni ventaja alguna en particular, y a no ejercer los asuntos anteriores de México ninguna influencia que pueda afectar el derecho de la nación mexicana de elegir y construir libremente la forma de su gobierno. Regresando con José González Echeverría, al iniciar su periodo como secretario de Hacienda, entabló el diálogo con los ministerios de Francia e Inglaterra. Ambos se vieron sorprendidos de las capacidades diplomáticas de nuestro representante. Sin embargo, Charles Lennox White, ministro inglés, y Alphonse Dubois Saligny, plenipotenciario francés, no se conformaron con lo propuesto por González Echeverría. Por ello, se tuvo que decretar el día 26 de noviembre de 1861
la expedición del decreto del 17 de junio del mismo año, en otras palabras, se reactivaron los pagos a Inglaterra, Francia y España. José González Echeverría, al observar el ambiente de inconformismo de los países a los que se les debía dinero, en especial a Francia, visualizó un posible escenario de guerra. Por ello, propició la expedición de 2 decretos. El primero, de fecha 16 de diciembre de 1861, que establecía un 25% adicional, sobre todo en las oficinas de la Federación y en los estados. Y en segundo, con fecha de 26 de diciembre de 1861, que consistió en cobrar el 2% de cualquier bien material que su valor fuera y que rebasara los 500 pesos. Las acciones de José González Echeverría apretaron la débil economía nacional, pero a principios de enero de 1862 se instalaron las tropas inglesas, francesas y finalmente las españolas dirigidas por el general Prim. El 9 de febrero de 1862, Manuel Doblado y el general Prim firmaron los tratados de la Soledad, en los cuales reconocieron España e Inglaterra a los Estados Unidos mexicanos como una nación independiente con facultades para regirse por sí misma, dejando de lado el sometimiento militar de ambos países europeos. Es cierto que González Echeverría no estuvo presente en los tratados de la Soledad, pero antes que se realizara dicho evento, él ya había tenido varias conversaciones con el general Prim, personalmente y por correspondencia, convenciéndolo de que no invadieran la nación mexicana. El motivo por el que el general Prim escuchaba a González Echeverría se debió a que era tío de su esposa Francisca Agüero González, hija de Antonia González Echeverría, hermana de nuestro personaje principal. José González Echeverría tuvo su última entrevista el 23 de marzo de 1862 con Prim y White como representante del gobierno mexicano, con el afán de que ambas naciones intentaran retener los planes del ejército francés para invadir la nación. Los 2 ministros pudieron ayudar a González Echeverría por algunas semanas. Sin embargo, el resultado que solo fue efímero debido a que las tropas francesas entraron al mes siguiente al puerto de Veracruz, hecho que tal vez José González Echeverría veía venir, por lo cual renunció el 4 de abril de 1862 al cargo de secretario de Hacienda. Finalmente, nuestro hombre regresó a un ambiente regional, volviendo al estado de Zacatecas y encargándose de la compañía minera zacatecano-mexicana, sin dejar de todo la política, encargándose de la representación de la Cámara de Diputados del mencionado estado. A los 2 años, y precisamente el 6 de septiembre de 1864, falleció José González Echeverría en Fresnillo, Zacatecas. Como se puede observar, José González Echeverría fue un hombre de la época que lo vio nacer. Fue un liberal que impulsó las políticas públicas, económicas y jurídicas que permitieron el desarrollo económico de nuestra entidad. Como empresario, contribuyó al rescate, a la producción y desarrollo de las minas de Proaño, así como desarrollo humano en la entidad y sobre todo de Fresnillo. Aunque José González Echeverría no nació en Zacatecas, su vida, sus acciones y sus trabajos fueron en y para Zacatecas. Sin duda, es uno de los individuos que apoyó nuestra entidad en varios aspectos. Uno de los trabajos de los legisladores es promover y reconocer a los hombres y mujeres que hicieron historia y patria. Justo es reconocer la labor que José González Echeverría realizó para los zacatecanos. Sin duda, parte de su trabajo aún lo heredamos hoy día. Debemos legar a futuras generaciones el conocimiento sobre lo que hicieron nuestros antepasados y buscar el reconocimiento que el tiempo y el olvido les ha arrebatado. Por lo anteriormente fundado y expuesto, pongo a consideración de este honorable pleno el siguiente decreto, mediante el cual se autoriza se inscriba en el muro de honor de la sala de sesiones en letras doradas el nombre de José González Echeverría. Artículo primero. La honorable 63ª legislatura del estado de Zacatecas autoriza se inscriba en el muro de honor de la sala de sesiones en letras doradas el nombre de José González Echeverría como un homenaje a los trabajos que realizó para el desarrollo de Zacatecas. Artículo segundo. La ceremonia para develar la inscripción del nombre de José González Echeverría
en el muro de honor de la sala de sesiones de la Legislatura del Estado se llevará a cabo en la sesión pública y solemne. Transitorios. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado, dado en el Pleno Legislativo de la 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas, Zacatecas, a 15 de octubre del 2018. Atentamente, el diputado Raúl Ulloa Guzmán. No sin antes, diputado presidente, decirle que la presente iniciativa de decreto es gracias a la ayuda del joven Héctor Gutiérrez Acevedo. Él es el responsable del Archivo Histórico General del Poder Legislativo de Zacatecas. Todas estas investigaciones constan en los documentos del archivo de este Poder Legislativo. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, señor diputado. A la